Atención, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró como vigente aún todavía el decreto de emergencia económica propuesto e impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Les habla Ricardo Serrano en esta nueva nota para su canal de YouTube, en la que este tema es el centro de un debate y un estudio jurídico que trataré de hacer lo más simple posible para que puedan entender qué significa el hecho de que después de que este decreto fue rechazado y negado por la Asamblea Nacional, por el Poder Legislativo, que tiene facultad para hacerlo, ahora el Tribunal Supremo de Justicia, que es el Poder Judicial, diga que se mantiene vigente. Esto, lo primero que hay que decir es que esto deja en evidencia, en clara evidencia, que hay un choque de poderes entre el Legislativo y el Judicial en Venezuela. Hay un choque de poderes, no hay estabilidad interinstitucional, no hay separación de poderes. Y recordemos ya la pugna que desde que asumió la Asamblea Nacional, la oposición a la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, ha habido también entre el Poder Ejecutivo, que es la presidencia, el gobierno, y la misma Asamblea Nacional. Pero sin desviarme del tema, la Sala Constitucional declaró vigente ese decreto de emergencia. Y es que, como lo informa ProDaVinci en un artículo escrito por el periodista y articulista venezolano José Ignacio Hernández, y esto es una información muy importante que quiero leer exactamente para poder detallarla, estudiarla y explicarles bien lo que significa el contenido que aquí está propuesto en materia jurídica. Son términos complejos, pero trataré de hacerlo lo más simple posible para que puedan comprender lo que significa esto. Luego de unos días de calma, dice José Ignacio Hernández, el conflicto entre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional presenta un nuevo capítulo. Y es que mediante la sentencia número 7 del 11 de febrero de 2016, la Sala Constitucional interpretó que el decreto de emergencia económica está vigente. Recordemos que la Sala Constitucional es este departamento, por así decirlo, del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene la facultad de determinar, como lo dice su nombre, la constitucionalidad de cualquier recurso, cualquier decreto o cualquier ley que se proponga, que se trate de promulgar en el país. Ahora bien, como se recordará, luego del correspondiente debate, la Asamblea Nacional decidió no aprobar el decreto de emergencia económica, con lo cual ese decreto perdió vigencia. Aquí ha habido un proceso que se ha llevado a cabo como tiene que llevarse a cabo y como lo especifica la Constitución. El presidente propuso el decreto, lo envió y lo entregó a la Asamblea Nacional. Esta lo estudió el proyecto de ley. Luego, la comisión decidió aprobar un informe o redactar primero un informe en el que no estaba de acuerdo con el decreto. Se llevó a cabo el correspondiente debate para determinar si se aprobaba el decreto o no. Se aprobó el informe que rechazaba el decreto. Luego, después del debate, por supuesto, se llevó a cabo el proceso de votación y por mayoría se decidió rechazar el decreto. Así que, luego de que la Asamblea Nacional decidiera no aprobar el decreto de emergencia, este perdió vigencia, absolutamente. Una vez que fue rechazado por ley, por lo especificado en la Constitución y por efecto jurídico inmediato, el decreto pierde vigencia y todos los, digamos, casos derivados que puedan darse o que pueda haber después de la propuesta del decreto. Pero ahora la Sala Constitucional interpretó que ese decreto sí está vigente. Y entonces, ¿qué sucede? La interpretación solicitada a la Sala Constitucional es algo que hay que destacar. Según este artículo de ProDaVinci, el 3 de febrero de 2016 se solicitó a la Sala Constitucional que interpretara si el decreto de emergencia económica debía entenderse como vigente. La solicitud, bastante larga por lo demás, requirió a la Sala analizar la consecuencia de la decisión de la Asamblea Nacional de no aprobar el decreto de emergencia. Es decir, esta solicitud incitaba a la Sala a analizar la consecuencia de que la decisión de la Asamblea Nacional repercutiera en no únicamente rechazar y negar el decreto, sino las consecuencias que eso iba a tener posteriormente. Lo que dijo la Sala Constitucional, como en muchas de sus decisiones, esta sentencia en la Sala Constitucional es bastante larga y está repleta de citas de autores que muy probablemente estarán en contra de lo que la Sala Constitucional dijo. La larga sentencia puede en todo caso ser resumida así. Para la Sala Constitucional, el control que ejerce la Asamblea Nacional es un control político, que como tal no puede afectar la legitimidad, validez, vigencia y eficacia del decreto.
Para que podamos entender esto, hay dos lecturas. La primera lectura es la que o en la que se basa el argumento de la Sala Constitucional, es decir, en la que se basa el argumento del Poder Judicial. ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional? Lo que dice es que la Asamblea Nacional ejerce un control político, eso es claro y notorio. La Asamblea Nacional ejerce un control político en el que determina si es viable políticamente o no aprobar una ley, y el Poder Judicial es el que determina si es jurídicamente y constitucionalmente viable o no aprobar esa ley. La Asamblea Nacional ejerce un control político y su contraparte, el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Justicia, es lo mismo, ejerce un control judicial, legal y jurídico. Así que, como tal, este control político no puede afectar la legitimidad, validez, vigencia y eficacia del decreto. Eso es lo que dice el TSJ. Pero ¿por qué ese control político no puede afectar tal legitimidad? Puede que, y no es algo especificado exactamente, es una hipótesis que estoy planteando, puede que ese control político no pueda afectar la legitimidad porque no es un control orientado a determinar la constitucionalidad y validez jurídica de dicho decreto. Y cuando hablo de validez jurídica, hablo de que lo que allí se propone está enmarcado dentro de la Constitución, de que es algo irrefutable, de que es algo inapelable y que no existe recurso legal ni jurídico para poder contrarrestar los efectos que esto va a tener. Para decirlo en un lenguaje común, lo que cita aquí Ignacio Hernández en este artículo, para la Sala Constitucional, la decisión de la Asamblea Nacional de no aprobar el decreto es jurídicamente irrelevante. Es decir, el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, considera que la decisión de la Asamblea Nacional no tiene importancia jurídica. Es por lo que ya les vengo comentando, porque la Asamblea Nacional no ejerce un control lo suficientemente fuerte como para determinar si es jurídicamente aprobable o no. Así que al ser un control político el que ejerce, el TSJ no quiere relacionar, por lo menos no le conviene, pero tampoco quiere relacionar lo político con lo jurídico, cosas que se entrelazan, pero que para efectos de este decreto, a sabiendas de que no es algo que deba tener muy en cuenta la Asamblea Nacional, pero el TSJ sí, no le conviene relacionar lo político con lo jurídico. Por ello hay tal disparidad y tal, digamos, aversión mutua, más que todo la del TSJ hacia la Asamblea Nacional. Ahora bien, muy al contrario de lo sostenido por la Sala Constitucional, el sentido claro de la Constitución de 1999, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, es que el control de la Asamblea, que es un control político, produce efectos jurídicos directos sobre el decreto. Por ello, la decisión política de no aprobar el decreto produce el efecto jurídico de extinguir ese decreto. Es decir, esta decisión política tiene un efecto jurídico, pero es algo que el Tribunal Supremo de Justicia no está viendo, o tal vez vea, pero no quiere expresarlo ni admitirlo. Admitir que esa decisión política, por muy política que sea, o produce un efecto jurídico, porque para ello la mayoría parlamentaria le da la facultad de poder aprobar o no un decreto por mayoría parlamentaria, por mayoría en este caso absoluta, y generar un efecto que pueda extinguir ese decreto. Tiene un efecto jurídico y es algo que no está admitiendo la Sala Constitucional. Esa solución es muy clara en el artículo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Esa norma dispone que cuando la Asamblea niega la aprobación del decreto, cesa incluso el control que sobre el propio decreto debe ejercer la Sala Constitucional. Así que no únicamente pierde vigencia, validez y legitimidad el decreto y pierde todo efecto posible, sino que también la Sala Constitucional pierde el control sobre el mismo decreto. Así que aquí la Sala Constitucional podría estar violando también ese artículo 33 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, ley que le permitió al presidente proponer ese decreto. Entonces está violando la ley que el presidente usó para aprobar el decreto. ¿Y quién la está violando? La Sala Constitucional, al decir que no tiene relevancia la decisión de la Asamblea Nacional, cuando al rechazar el decreto por efecto jurídico también pierde control la Sala Constitucional sobre el mismo decreto. Así que, en pocas palabras, la Asamblea Nacional rechazó el decreto pierde efecto, pierde vigencia, pierde validez. Por lo tanto, por reacción en cadena, la Sala Constitucional pierde control sobre ese decreto que ya no existe. Así que, simple y llanamente, el decreto no existe y no hay control que pueda existir porque
lo perdió la Sala Constitucional tras la negación de la Asamblea Nacional, lo que generó el efecto jurídico. Y ese es el efecto jurídico en sí. Pero ¿cómo interpretó la Sala Constitucional ese artículo 33? La interpretación general y por lo menos correcta, hasta donde tengo entendido, es esta que estoy explicando. Pero la Sala Constitucional lo interpretó de otra manera. Como la norma no permitía torcer su sentido, la Sala optó por desaplicar esa norma, estimando sin fundamento que ella era contraria a la Constitución. Es decir, decidió no aceptar la norma, y al no aceptarla dice que es contraria a la Constitución. Es un argumento que no tiene validez. Lo que no dice la Sala Constitucional es que la solución del artículo 33 está contenida en la exposición de motivos de la Constitución. Ello tampoco hubiese sido relevante, pues en suma, para la Sala Constitucional la propia exposición de motivos de la Constitución puede ser incluso inconstitucional. ¿Por qué? Expone motivos, claramente, expone motivos para determinar la solución que propone el artículo 33, pero esos motivos no están claramente enmarcados dentro de un contexto en el que la Sala Constitucional realmente se vea como un ente que está desaplicando la norma. Es decir, simplemente no desea aplicar la norma, tiene que hacerlo pero no lo hace, y no lo hace por conveniencia política. Entonces, por ello dice que es contraria a la Constitución, pero es algo que no tiene validez porque simple y llanamente decide no aplicar algo que por ley debe ser aplicado, aceptado y empleado, lo quiera o no, ya que la Constitución es la que dicta dicho mandato. La sesión, que nunca se dio, es algo que también hay que mencionar aquí. La Sala Constitucional consideró que la Asamblea Nacional violó una forma esencial al no haber realizado una sesión dentro de las 48 horas siguientes a la publicación del decreto. La Asamblea Nacional, al parecer, pudo haber violado esto. La Sala Constitucional dice que violó este parámetro de la Constitución al no haber llevado a cabo esa reunión en las 48 horas siguientes. Puede que no haya llevado a cabo esta reunión porque ya la Asamblea Nacional tenía en consideración que iba a quedar sin efecto y pudo haberse sentido muy confiada de que ese efecto jurídico determinaría que ya tendría validez cero el decreto, y pudo haber pensado que ya el TSJ no tendría nada que hacer y no intervendría, pero lo está haciendo porque decide no reconocer ni la decisión ni tampoco la norma y el efecto jurídico establecido. Entonces no contaba la Asamblea Nacional con que el TSJ decidiera no reconocer ni admitir la decisión después de un tiempo de calma, y esa es la estrategia, después de un tiempo de calma volver a agitar las aguas, y decide no reconocerla. Entonces, por ello, dice que no llevó a cabo la reunión de 48 horas, la Asamblea Nacional pudo haberse sentido confiada, pero ahora es una reunión que tiene que establecer, pero no una reunión únicamente de la Asamblea Nacional, sino con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿el decreto de emergencia está vigente? Lo que dice este abogado constitucionalista es que para la Sala Constitucional, y a pesar de la decisión de la Asamblea, el decreto de emergencia económica se mantiene vigente, pues la decisión de la Asamblea Nacional carece de contenido jurídico preciso. Es decir, para la Sala Constitucional está vigente el decreto, y la Sala Constitucional está dentro del Tribunal Supremo de Justicia, que es el poder judicial. Así que la justicia venezolana, haya aquellos quienes quieran citar esa palabra justicia entre comillas, pero la justicia venezolana dice que el decreto se mantiene vigente porque la Asamblea Nacional o su decisión carece de contenido jurídico preciso. Es decir, sí, hay un efecto jurídico que es que ya no tiene validez por el rechazo de la Asamblea Nacional, y por lo tanto también la Sala Constitucional pierde control sobre ese decreto, pero es un rechazo que a juicio de la Sala Constitucional carece de contenido jurídico preciso. Por ello, el presidente de la República podrá dictar cualquiera de las amplísimas medidas que el decreto de emergencia contiene. Es decir, el decreto está vigente. Sí, lo quiera o no el venezolano, está vigente el decreto, por lo que ya consideró la Sala Constitucional. Así que, debido a ello, déjenme informarles que el presidente de la República podrá dictar cualquier medida que contemple el decreto, ya que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dijo que el decreto se mantiene vigente y su decisión se mantiene firme porque
está contrariando lo que la Asamblea Nacional propuso. Así que por ahora se mantiene vigente y al parecer el decreto ha resucitado, por así decirlo. Entonces, ¿qué puede hacer ahora la Asamblea Nacional? Lo que dice este abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández, quien escribe este artículo que estoy leyendo y al mismo tiempo interpretándoles, dentro de las muchas alternativas constitucionales que tiene la Asamblea Nacional, esta podría decidir, escuchen bien, revocar el decreto de conformidad con lo establecido en el artículo 339 de la Constitución. De esa manera, esta norma permite a la Asamblea revocar el decreto antes de que venza su lapso de vigencia al cesar las causas que lo motivaron. Es decir, sí, hay una vigencia por 60 días. La Sala Constitucional determinó que esa vigencia se mantiene. Lo que puede hacer ahora la Asamblea Nacional es decidir revocar el decreto antes de que venza ese lapso de 60 días al cesar las causas que lo motivaron. Pero al parecer aquí hay una contradicción. ¿Por qué? El decreto se mantiene vigente. Sí, se mantiene vigente por 60 días y puede ser revocable por parte de la Asamblea Nacional. Pero las causas que lo motivaron ya cesaron. Entonces, cesaron las causas, pero las consecuencias y los efectos se mantienen. Hablo de las consecuencias de que, sí, va a ser utilizado el decreto, va a ser empleado. Y los efectos son que ya, al parecer, ha vuelto a la vida, por así decirlo, pero genera un efecto jurídico en el que la Sala Constitucional dice que el decreto se mantiene vigente porque lo que dijo la Asamblea Nacional carece de contenido jurídico preciso. Así que las causas ya no existen porque cesaron, pero los efectos y las consecuencias se mantienen. Por lo tanto, hay vigencia del decreto. Entonces, la Asamblea Nacional puede revocarlo antes de que vence ese lapso de vigencia por 60 días. Pero la sentencia de la Sala Constitucional se encargó de anticipar esa decisión de la Asamblea. Así, en la sentencia se concluye que la revocatoria de la Asamblea Nacional solo procede respecto de la prórroga del decreto, pero no respecto del decreto original, lo cual por supuesto cambia el sentido del artículo 339 de la Constitución. Es una situación bastante compleja y la manera en que puede entenderse más fácilmente es que, sí, la sentencia dice que la revocatoria de la Asamblea Nacional solo puede proceder si se apega a la prórroga del decreto. El decreto tiene una prórroga, pero la revocatoria de la Asamblea puede darse en ese periodo de prórroga, no en este periodo de vigencia original. Es decir, el decreto ya al parecer ha vuelto a existir y el lapso o periodo de tiempo de vigencia original está. Pero lo que dice la Sala Constitucional en su sentencia es que la Asamblea Nacional no puede revocarlo durante estos primeros 60 días, sino que puede revocarlo durante los 60 días de prórroga. Así que esto cambia el sentido de este artículo 339. Además, la Sala advirtió a través de su sentencia que esa eventual revocatoria de la Asamblea sería controlada por la Sala Constitucional y con toda seguridad la Sala procederá a señalar que la revocatoria acordada por la Asamblea no tiene efectos jurídicos. Entonces observamos como la Sala Constitucional ha determinado que ninguna medida por parte de la Asamblea Nacional, ya sea la ley de amnistía, ya sea el rechazo a este decreto, es jurídicamente viable, aplicable y que no tiene efectos. No ha admitido que tenga efecto jurídico alguno ninguna medida determinada o decisión tomada por la Asamblea Nacional. En resumen, la sentencia de la Sala Constitucional pretende incluso impedir a la Asamblea Nacional el control posterior sobre el decreto. Tiene un primer control. El primer control, o lo primero que le quiere impedir la Sala Constitucional a la Asamblea Nacional es revocar el decreto en los primeros 60 días. Se lo permite en los 60 días posteriores a ellos, es decir, en la prórroga. Pero incluso en esos 60 días van a ser controlados, así que serán controlados, pero no está determinando nada, porque dice que será controlado y con total seguridad determinará que no es constitucional y que no tiene efecto jurídico preciso. Por lo tanto, le da la posibilidad de revocar tarde el decreto, pero al mismo tiempo se lo niega porque lo va a controlar. Así que, al parecer, la Sala Constitucional le está cerrando toda salida y toda vía de escape o digamos posibilidad de la Asamblea Nacional de seguir manteniéndose firme en esta pugna por rechazar contundentemente el decreto. Por último, lo que señala el abogado constitucionalista que escribió este artículo es
que la Sala Constitucional versus la Asamblea Nacional es una situación en la que se está desconociendo la representación popular. Esta sentencia de la Sala Constitucional no debe sorprendernos, dice este abogado. Ya había advertido aquí en Pro Da Vinci como la Sala Constitucional, abusando de sus funciones, podía anular a la Asamblea Nacional. Es decir, está abusando de funciones, está desconociendo la decisión del poder legislativo y a través de eso está anulando a la Asamblea Nacional, le cierra todo camino, le da la posibilidad de revocar un decreto en la prórroga, no en su lapso original de tiempo, e incluso en esa prórroga habrá control. Por lo tanto, podrá determinar que no tiene efecto jurídico. Así que está anulando por toda vía posible, por toda vía jurídica, entre comillas jurídica, porque no tiene constitucionalidad ni legalidad alguna, porque está abusando del poder. Entonces, ese riesgo hoy se ha materializado. Pues en resumen, la Sala Constitucional, en contra del texto expreso de la Constitución, ha señalado que la función de control político de la Asamblea Nacional es jurídicamente irrelevante. Es decir, lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia es que la decisión de la Asamblea Nacional de negar el decreto no tiene relevancia jurídica, es decir, que no tiene importancia a nivel legal. Es decir, que para la Sala Constitucional, la representación política y popular que ejerce la Asamblea Nacional no genera efecto jurídico alguno. Esto equivale ni más ni menos que a desconocer la Asamblea Nacional y con ello a la propia democracia. Y es un argumento muy válido. ¿Por qué? Porque si la Sala Constitucional dice que el control político de la Asamblea Nacional no tiene efecto jurídico y no tiene relevancia, entonces, si tiene un control político, la Asamblea Nacional es porque tiene o ejerce una representación política, y esa representación política se la dio el pueblo a través del sufragio directo. Está desconociendo indirectamente el sufragio directo, la representación popular, al decir que no tiene relevancia ese control político que le otorgó el mismo pueblo por la representación que le ha conferido. Por lo tanto, desconoce la democracia. ¿Por qué? Porque no admite la importancia del control político que le ha dado el mismo pueblo a lo que hoy es el nuevo poder legislativo. De alguna manera indirecta está desconociendo la propia democracia. Con su sentencia, además, la Sala Constitucional reivindica la tesis según la cual ella está por encima de la Asamblea Nacional en su condición de intérprete único de la Constitución. La Sala Constitucional dice que es el único que puede interpretar la Constitución, pero la Asamblea Nacional puede hacerlo, aunque no ejerza un control jurídico, ejerce un control político, pero aún puede interpretar la Constitución porque a través de sus mecanismos es que determina si aprueba o no una ley, si promulga o no una ley. Los votos en la Sala Constitucional, por ello, quieren valer más que los votos de la mayoría democrática representada en la Asamblea. Aquí observamos entonces cómo la misma justicia venezolana desconoce la democracia al no admitir la relevancia de la decisión del poder legislativo. En pocas palabras, la justicia no está reconociendo a las leyes del país. Así están las cosas en Venezuela. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Como información adicional a esta situación tan pero tan compleja que evidencia una vez más el choque de poderes que hay entre el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional, lo que podría emplear como mecanismo para solucionar esto de la forma más idónea posible la Asamblea Nacional sería, primero, si trata de cuidar su interés de ir en contra del decreto totalmente, podría introducir un recurso de apelación a esta sentencia número 7. Cuando hablo de apelación me refiero a contrarrestar esos efectos, poder presentar sus argumentos y de esa manera hacer que la sentencia quede sin validez. Por otra parte, podría introducir un recurso de interpelación a los magistrados, es decir, interrogar a los magistrados para iniciar un debate que posteriormente devenga en una reunión previamente solicitada con los magistrados para seguir el debate y abrir precisamente un debate sobre la vigencia del decreto, cosa que por esta rivalidad que hay parece algo utópico, pero lo que parece más factible, dos escenarios posibles, sería que la Asamblea Nacional introdujera este recurso de apelación a la sentencia y también introducir un recurso de interpelación a los magistrados para tratar de llevar a cabo esta reunión. Pero si esos recursos son introducidos, habría mayor controversia, más debate y mayor choque de poderes, porque la vigencia del decreto está en discusión
y es claro que no debería estar vigente, pero lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia es que sí está vigente, y eso será una pugna que parece ser una novela de nunca acabar, y será una de las materias judiciales, o de los temas en materia judicial y legislativa más controversiales y con mayor prolongación de este año 2016.